Pinkie Pie es con diferencia la personaje que más destaca por su personalidad en cuanto a las Main Six, pues desde su primera aparición en el primer capítulo de la serie, pudimos notar que era tanto enérgica como hiperactiva, saltando, hablando sin parar y riendo a más no poder. Personalidad que, si bien puede ser molesta para algunas personas, se mantuvo a lo largo de las 9 temporadas. Sin embargo, si viste la serie completa, sabrás que Pinkie en realidad no siempre fue así, pues en realidad nuestra querida Pony color rosa tuvo un pasado un poco complicado, siendo alguien bastante más triste y apagada, patrón que parece repetirse de manera preocupante en prácticamente todos los miembros de la familia Pie, porque todos tienen esa personalidad tan particular y porque parece que todos están deprimidos. Prepárate porque hoy investigaremos el misterio de la familia Pie. En realidad, no son demasiadas las ocasiones en las que tenemos la oportunidad de conocer o tan siquiera ver a la familia de Pinkie. Para ser exactos, estos aparecen juntos como familia en tan solo 3 episodios, y tan solo uno de ellos siendo completamente dedicado a la familia Pie. O bueno, parcialmente. Me refiero al episodio de la 5ª temporada llamado Arruina Fiestas, donde tanto la familia Apple como la familia Pie intentan pasar juntos Nochebuena, o bueno, como lo llaman en la serie, Víspera de Corazones Cálidos, por lo que no tenemos demasiada información sobre el pasado de esta familia. Sin embargo, habría que ser ciego para no notar que algo no anda del todo bien con ellos, y es que si te pones a observarlos, todos tienen una personalidad un tanto extraña con un patrón que parece repetirse. Todos tienen sentimientos negativos. Digo, observemos con atención a las hermanas. En mi opinión, todas parecen representar un sentimiento. Limestone Pie, la mayor de las 4, parece estar molesta todo el tiempo, representando la ira. Marble Pie, más que ser tímida, parece temerle a todo. Se nota mucho en sus expresiones que le asusta realizar ciertas acciones o tan siquiera hablar, por lo que Marble podría representar el miedo. Mod Pie es directamente inexpresiva, no representa emociones. Si está feliz o si está triste es imposible saberlo, y actúa de la misma manera con los demás, por lo que podría representar la frialdad o incluso la indiferencia. Y por último tenemos a Pinkie, que si bien ahora es muy expresiva y alegre, esto no siempre fue así, pues como podemos ver en capítulos como Crónicas de la Amistad, de joven ella era mucho más apagada y triste, prácticamente como si estuviera deprimida todo el tiempo, y en mi opinión este es el sentimiento que representa, por lo que no puedes negarme que es extraño que todas tengan una personalidad complicada. Digo, podría entender que una o incluso 2 hermanas actuaran diferente, pero las 4 definitivamente tiene que haber algo que generó este problema, y es lo que vamos a intentar averiguar. Creo que el primer paso para averiguar este misterio es observar el pasado de las hermanas. Como mencioné antes, en Crónicas de la Amistad, Pinkie menciona que de pequeña sus hermanas y ella crecieron en la granja de rocas de su familia. Según sus palabras, los días eran tristes, pues pasaban todo el día trabajando, nadie hablaba, ni siquiera sonreían. Vengan conmigo y les diré cómo obtuve la mía. Ay, ¿por qué no? ¡Eso es! Mis hermanas y yo crecimos en una granja de rocas a las afueras de Ponyville. Pasábamos los días trabajando en el campo. Nadie hablaba, nadie sonreía. Solo había rocas. Esto no pinta nada bien, porque unas niñas pequeñas estarían realizando trabajos físicos forzosos por largas horas al día. ¿Por qué nadie hablaba? ¿Es que acaso no las dejaban ni siquiera comunicarse entre ellas? ¿Tan siquiera tenían tiempo de ir a la escuela? ¿Quiénes son los responsables de todo esto? Así es, vamos a analizar a los padres de Pinkie. Igneous Rock Pie y Cloudy Quartz son los padres y principales responsables de Pinkie y sus hermanas cuando estas estaban pequeñas. Si los analizamos con cuidado, fácilmente podremos notar que algo no está del todo bien con ellos tampoco, pues en el flashback de Crónicas de la Amistad vemos como Igneous Rock, el padre de Pinkie, tiene una expresión negativa, parece estar molesto, se ve como un pony muy estricto y conservador. Por otro lado, su esposa, Cloudy Quartz, tampoco se ve como una mujer muy alegre y no se le ve en el campo. Probablemente tenga un rol conservador también, pues parece estar en casa todo el tiempo. De hecho, en este mismo flashback se nota que algo no anda bien con todos ellos desde el momento en que Pinkie realiza la fiesta y les da la sorpresa. Tanto a sus padres como a sus hermanas les cuesta trabajo físico realizar una simple sonrisa y tan solo disfrutar del evento. Es como si nunca hubieran visto una fiesta antes. De hecho, Pinkie les menciona que dicha actividad se llama fiesta. ¡Sorpresa! ¿Les gusta? ¡Se llama fiesta! Todo apunta a que los padres de Pinkie siempre quisieron un modelo quizá demasiado conservador para la familia, donde los roles están muy marcados entre hombres y mujeres, acto que la historia nos ha enseñado que tiene más problemas que beneficios. Igneous Rock, el padre, apunta a ser alguien bastante machista y con el sueño frustrado de tener un hijo varón. ¿Por qué digo esto? Podemos ver que en la antigüedad tener un hijo varón era muy beneficioso para granjeros y personas que trabajaban el campo en general, pues era mano de obra barata, entre comillas, y eficiente debido a la fuerza
fuerza física en general de un varón. Al nacer mujer, la primogénita de Igneous Rock, esto lo haría sentirse algo frustrado, reflejando el sueño de tener un hijo en su hija Limestone Pie. Pues si vemos la personalidad de esta, la Pony es alguien bastante gruñona, mandona y bueno, hasta yo diría que un poco masculina, siendo incluso la única en estar interesada en dirigir la granja, como podemos ver en el capítulo Arruina Fiestas. Ma y Pa son dueños de la granja, pero yo me encargo. ¡Moléstame! ¡A la orden, capitana gruñona! Reflejando así que quizá Igneous Rock crió a Limestone para ser el hijo que nunca tuvo y luego posteriormente seguir intentando tener un hijo en 3 ocasiones más sin muchísimo éxito. Por otro lado, Cloudy Quartz aparenta mantenerse al margen y a las órdenes de su esposo, alguien con quien no sabemos si tan siquiera tiene una buena relación. Pues para empezar podemos ver en el capítulo Arruina Fiestas nuevamente que claramente duermen en camas separadas. Esto podría no tener nada que ver, pero la historia que nos cuentan sobre cómo se conocieron y eventualmente se casaron es algo extraña. ¿Y cómo conociste a Iggy? Nos eligió la roca de emparejamiento y nos casamos 2 semanas después. La roca decretó amaros unos a otros, y en efecto, así fue. Todo esto de la roca de emparejamiento y la roca decretó esto y aquello, me suena como una referencia religiosa, casi como si el matrimonio fuera arreglado, tal y como pasaba pues muchas veces en la antigüedad. Por si no lo has notado, todo esto tiene muchas similitudes con los Amish. A ver, Ramsés, ¿qué son los Amish? Bueno, los Amish son una comunidad guiada por la religión. Ellos son conocidos por su rechazo a toda la tecnología actual y por su estilo de vida simple y conservador, vistiendo de manera tradicional y delegando roles específicos solo por el sexo de la persona. Esto suena bonito en la teoría, ¿no? Vivir de manera tradicional, sin tecnología, pero en la práctica puede ser un poco más complicado. En el caso de la familia de Pinky, todo apunta a que desde pequeñas crecieron con esta mentalidad inculcada por sus padres, todas trabajando y aportando a la granja, mientras que padre y madre tenían roles separados. Además, toda esta teoría no hace más que reforzarse en el capítulo llamado Arruina Fiestas, que mencionamos antes, pues si lo vemos completo, podemos ver que tanto el señor y la señora Pie, como su hija mayor, Limestone Pie, rechazan toda tradición fuera de la familia, dando a entender que son una familia muy conservadora y hermética. Además, en Pinky podemos ver que si bien ahora es más alegre, hay cicatrices que quizá nunca sanen, como podemos ver en el capítulo Fiesta para una de la primera temporada, donde se vuelve a deprimir solo porque pensó que sus amigas olvidaron su cumpleaños, o también en el capítulo Desafinada de la 8ª temporada, donde nuevamente vuelve a deprimirse luego de que sus amigas le dijeran que en realidad no era tan buena tocando el llovidófono. Encima, tiene una mascota que tampoco es expresiva como lo es Gummy, y que incluso es de sangre fría, ya que es un caimán, que como dato curioso, popularmente se cree que los animales con esta característica no pueden sentir amor. Spoiler, no es cierto, sí sienten amor. Pero es interesante pensar que podría ser un guiño o referencia a la personalidad real de Pinky. Todo esto da a entender que, aunque sea más alegre ahora, esa personalidad deprimida sigue ahí, lista para ser activada en cualquier momento. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Crees que en realidad Igneous Rock es el villano de la historia? ¿Será que ponía a trabajar todo el día a sus hijas pequeñas? Recuerda que todo esto es una teoría inventada por mí. Por supuesto, hay muchísimas pruebas para pensar que no es cierto, o que si fue cierto, con los años su relación como familia mejoró muchísimo, pues podemos ver que Pinky terminó dedicándose a la pastelería y que Mod incluso sacó un rock dorado, volviéndose una experta en rocas y hasta encontrando el amor. Sus padres también se ven dispuestos a ser más abiertos en cuanto a su mentalidad y tradiciones, y en general, todo lo que sea que haya pasado parece que lo resolvieron, pero me encantaría leer tu opinión al respecto. ¿Qué crees que haya pasado en los primeros años de la familia Pie? Déjame tu opinión en los comentarios. Si el video te gustó, me ayudarías muchísimo con un like. De esa forma YouTube nos recomienda con más personas. También, si eres nuevo o nueva, puedes suscribirte si quieres y activar la campanita, así no te perderás ni un solo video. Quería aprovechar la ocasión para saludar a las personas que pidieron su saludo en el último video. Un gran saludo para Valentina Pereira, otro gran saludo para Bianca, que además es nueva en el canal, bienvenida. Un saludo para Ipandrix y otro gran saludo para Lunishi. Un gran saludo para Brony60 y otro para Princess Twilight Sparkle. Otro gran saludo para Peppa LOL, qué nombre más chistoso. Quiero mandarle un saludo muy especial a Pelicia, que nos escribe desde Nicaragua. Te mando un gran abrazo desde Costa Rica. También un saludo muy especial para Mark Waffles y Alana Rosas. Un saludito para Chocolate6810 y otro gran saludo para Yuri Alexandra. Un gran saludo para Facu Mil y un saludo para Obed Mayorga. Quiero mandarle un saludo muy especial a Fernanda, que nos saluda desde Guatemala. También un saludo para Starmint y otro muy especial para Planeta Toons, que nos saluda desde Chile. Un saludo muy especial para fan de Ramsés XD. Cuando leí el comentario por primera vez, la verdad es que me confundí
sorprendí bastante porque tiene la misma foto que yo. Un saludo, compadre, yo también soy tu fan. Un saludo para Laguna Militle, otro para Rodri y otro gran saludo para DC Silasaurus Rex. Otro gran saludo para Sal365 YouTube, para Frangonic y otro para Fluttershy6964. Y por último, un gran saludo para Azul Ávila Espinosa. Muchas gracias, chicos, por apoyarme siempre viendo los videos. Ya sabes que si tú también quieres tu saludo, es tan simple como pedirlo en los comentarios. Espero que el video te haya gustado y nos vemos en el próximo video. Adiós.